Este programa está patrocinado por Supermercados Más. Buenas noches. Hoy en la consulta aportaremos nuestro granito de arena a la prevención, sobre todo de las enfermedades cardiovasculares, que son la causa de 1 de cada 3 muertes en la provincia de Sevilla. En ella nos detendremos y también en consejos de salud, en consejos de belleza y, como no, la presencia de nuestro psicólogo que abordará el fracaso escolar. Sin más dilación, les invito a que pasen a nuestra consulta. El cardiólogo Víctor López nos ofrece consejos útiles para mantener una buena salud cardiovascular. Visitamos la Asociación Corazón y Vida, constituida por padres de niños con cardiopatías congénitas. El psicólogo clínico del Centro Cairis, Manuel Salgado, nos habla sobre el fracaso escolar. Además, entrevista a la periodista de Canal Sur Televisión, Nuria del Saz. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Esta noche contamos con el doctor Víctor López, cardiólogo del Hospital de Macarena, con una experiencia dilatada desde 1974. Buenas noches. Buenas noches, Iñaki. Y bueno, con el añadido de que es el rey Melchor de la cabalgata de Sevilla. Pues sí, es un gran honor ser rey Melchor este año en la cabalgata, sí. Y para nosotros un honor que precisamente las semanas previas esté con nosotros. No tanto repartiendo ilusión. Encantado de estar aquí. No repartiendo ilusión, pero sí dando muchos consejos que ayudan muchísimo. Quizás una forma de repartir ilusión, que es repartir salud y hacer que la gente intente vivir un poquito mejor, que es lo que todos pretendemos. Sí, porque con el doctor López vamos a hablar de salud cardiovascular y lo mejor, con esta dilatada experiencia que tiene desde el año 74, ¿cómo ha cambiado los sevillanos a la hora de tratar eso, la salud cardiovascular? Pues ha habido de todo. Si miramos los distintos factores de riesgo que ocasionan enfermedades cardiovasculares, pues por ejemplo, uno tan prevalente como es el tabaco, pues se ha reducido desde mis años de ejercicio pues muchísimo. Hace 25 años fumaba la mitad de la población andaluza, casi más de la mitad, un 55%. Ahora fuma escasamente un cuarto de la población andaluza. Eso significa unos cuantos de millones de menos de fumadores, con lo cual significa unos cuantos de cientos de miles de menos infartos, de cientos de miles de menos cánceres de pulmón, con lo cual en materia de, por ejemplo, tabaco, pues hemos mejorado. ¿Hemos empeorado? Pues quizá en la obesidad. La obesidad infantil es un problema que va creciendo, en las últimas décadas sigue creciendo y ahora tenemos un porcentaje de niños obesos muy alto. Y niños obesos significa que si no se corrige en su infancia, de un poquito mayores, un poquito adultos, pues serán más diabéticos y al ser más diabéticos tendrán más patologías también de tipo cardiovascular. La hipertensión, pues también se está haciendo un control bastante mejor en los últimos años. Hay menos accidentes cerebrovasculares que están muy relacionados con la hipertensión. Entonces, si hay menos accidentes cerebrovasculares, menos ictus, es porque la tensión arterial se controla bastante mejor. Y en los últimos también, pues 30 o 40 años de mi ejercicio profesional, pues surgieron una serie de fármacos para tratar el colesterol en las personas que no se controlaba bien con dieta, pues han sido tremendamente beneficiosos para que los dislipémicos, los que tienen el colesterol alto y a su vez pueden tener más enfermedades cardiovasculares, se hayan reducido con un control mucho más riguroso de sus cifras de colesterol y triglicéridos. Pero hay un detalle, hay muy buena señal, una buena evolución, pero es verdad que hablan de España como un país con una esperanza de vida muy elevada, pero sin embargo tiene ese lunar de la salud cardiovascular, de las enfermedades cardiovasculares, que alertan en algunos estudios de un repunte.
Sí, es verdad, porque somos un país muy privilegiado. Estábamos a la cola, digamos, casi de Europa en tener enfermedades cardiovasculares, pero en los últimos años, al abandonar nuestras costumbres, nuestra tradicional dieta mediterránea, que se ha abandonado de forma tremenda, estamos haciendo alimentación de nuevo rico, muy americanizada, muy rápida, con muchas grasas de un consumo muy inadecuado, toda la serie de bollerías que ya conocemos, las comidas rápidas, hace que nos vayamos alejando en estas últimas décadas de la comida tradicional, de nuestros buenos cocidos, de nuestros buenos potajes, nuestros buenos fritos de aceite de oliva, y ha hecho que se vaya deteriorando un poco nuestra salud cardiovascular, pero más en relación con obesidad, sedentarismo y dieta que con otros factores de riesgo. Es verdad que esperan más de nosotros. Europa se sorprenden que teniendo la cantidad de virtudes que tiene nuestro país y nuestra región andaluza para vivir mucho más sanos, no estuviéramos a la cabeza de la salud cardiovascular por esta serie de circunstancias de perder viejas tradiciones, viejas costumbres que son tremendamente sanas. Sí, dejando un poco la hortaliza y nuestras tierras, claro, y centrándonos más en los precocinados, que ese Claro, exactamente. Hay una serie de precocinados que son poco buenos, poco sanos, y sin embargo pues hemos reducido el consumo del pan, que es muy bueno, el consumo de hortalizas, de verduras, de féculas, las judías, las lentejas, toda esta serie de cosas son tremendamente útiles para mantener una salud cardiovascular mucho más sana. Pues lo que queríamos también saber es cuando habla de que los médicos lanzan multitud de consejos a los pacientes, están pues atendiendo y demás, pues queríamos saber esos consejos útiles que se puedan dar sucintamente, o sobre todo saber cuándo es el momento en que tienes que estar alerta. Siempre tienes que estar alerta, pero cuál es el momento en que puedo tener un riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o estoy en el límite. ¿Cuándo se puede detectar ese momento? Yo creo que como hablamos tanto de factores de riesgo, yo creo que la población se sabe la música, por decirlo de alguna forma, pero no termina de poner en orden la letra y de cumplirlo del todo. Todo el mundo sabe que debe hacer más ejercicio, que no debe ser obeso, que debe vigilarse su tensión arterial, que tiene que mirarse de vez en cuando va cumpliendo ya años, cómo son sus cifras de colesterol. Todo el mundo sabe que no debe fumar, pero claro, no todo el mundo lo pone en práctica. Entonces, todo este tipo de programas pues viene muy bien para insistir y saber que si hiciéramos las cosas bien, y no hace falta hacerlas bien para eso ser cartujos y estar metidos en una abadía y cumplirlo todo al 100%. Eso es prácticamente imposible, somos humanos y no podemos. Pero si cumpliéramos las cosas un poquito mejor, podríamos reducir hasta en un 70, un 80% las enfermedades cardiovasculares. Y esto que son números, la verdad luego son realidades. Es una pena de que tengamos determinado número de infartos, que tengamos un tercio de muertes por enfermedades cardiovasculares, que de ese tercio pues podríamos ser una décima parte en vez de una tercera parte, cuidando los factores de riesgo. Porque ocurre en los factores de riesgo, como decimos, no, yo no tengo una tensión arterial elevadísima, ni tengo un colesterol en 500, no. El problema es que todos, o una mayoría de la población, tiene pequeños factores de riesgo, que al sumarse entre sí es una bomba de relojería, ¿eh? Entonces es quizá mucho peor que fumar un poquito, tener un poquito del colesterol alto, no bien la tensión controlada, hacer poco ejercicio. Esos poquitos que parece que no se notan, se suman entre sí y esa suma es una multiplicación y aumenta por mucho el riesgo. Porque si tuviéramos un solo factor de riesgo, decir, bueno, pues ya estoy tranquilo, tengo la tensión alta, me la cuido y se acabó. No, todos vivimos muy confiados con pequeños factores de riesgo a los que no le damos importancia, que son los que al final nos ocasiona la enfermedad cardiovascular. Por eso el consejo que me pedía es que cuidemos esos pequeños factores de riesgo, que no hace falta renunciar a todo, pero sí decir, bueno, a ver, si esta semana he consumido un poco más de productos que tienen colesterol, pues voy 2 o 3 días a incrementar mi consumo de frutas,
de verduras, de temas que eso. Si tengo la tensión un poquito alta, pues hombre, voy a tener un poquito más cuidado todas las comidas que sean muy saladas, e intentar evitarlas. Y puedo tener otros placeres que también incluso saben mejor, que tengan menos sal. Si me muevo poco, pues aunque no me guste mucho hacer ejercicio, voy a sacrificarme algo. Por lo menos caminar un poco, ¿no? Claro, voy a decir, bueno, pues vamos a ver, me voy a parar, voy en autobús, una parada antes, y eso me obliga a caminar un poquito más hasta el lugar donde voy. O si vivo en un sitio, trabajo, donde hay ascensor, pues que cuando sea un piso o dos voy a intentar subir la escalera. Esas pequeñas cositas hacen que evitemos y disminuyamos mucho el riesgo. Ya digo, y podemos, no es teoría, es reducir, porque los países que se lo toman muy en serio han visto en los últimos años muy reducida su posibilidad de tener infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares. ¿Qué países se han tomado en serio? Pues los países que tenían mala dieta, mala alimentación, como eran los americanos, pues por ejemplo, han empezado a hacer lo contrario que hacemos nosotros, a intentar copiar nuestra dieta, ir dejando un poco la suya, tratar intensamente a la obesidad, y han reducido sus enfermedades cardiovasculares. Hay muchos países centroeuropeos que le correspondería tener unas tasas altísimas de mortalidad y la tienen mucho menos que de lo que le correspondería. El tema de los franceses, que tienen un consumo enorme de grasas, y sin embargo, por lo que se llama la paradoja francesa, que es por el consumo de buen vino, pues tienen muchas menos tasas de enfermedades. Y nosotros podíamos ser el paradigma del país con menos mortalidad y con menos tasas de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares e ictus, sí, ya digo, con que nos cuidáramos un poquitín más de lo que hacemos. Sí, el mensaje está, lo que falta es que lo interioricemos bien, ¿no? Ponerlo en práctica, ya digo, no hay que ser un esforzado, un tremendamente sacrificado, no, yo no puedo, yo renuncio a todo, no, se puede consumir un poco de alcohol, una o dos copas, que no solo es negativo, sino que es beneficioso si te gusta. Si no te gusta, no se debe incitar a nadie, beba usted alcohol porque es bueno para el corazón, no, si no le gusta, no lo tome, pero si le gusta, no tenga remordimientos en tomarse una o dos copas de alcohol, como le pasa a los franceses, que con la paradoja del vino francés debían tener más infartos si tienen menos, quizá por la protección cardiovascular del vino en pequeñas dosis, siempre. Y por supuesto nunca vino en jóvenes o en niños o en embarazadas. En adultos que les guste el vino, pues que lo hagan felizmente, tomarse una o dos copas de vino al día. Y luego, pues ya digo, el tema de ejercicio, el tema que cuidemos un poquito el peso, En el peso siempre es mucho mejor que pesarnos, que no está mal, pues el ver cómo es nuestra cintura, que nunca pasemos de 102 centímetros en hombres y sobre 90 en mujeres. Coger una cinta, porque la grasa más aterogénica, la que produce infartos, se acumula en el abdomen, en el interior del abdomen. Entonces, una medida para que vivamos tranquilos, es decir, me mido, soy varón, no tengo más de 102, pues quizá me importe menos el peso como el tener 102 centímetros de cintura. Y una vez que pasa ese límite, ir rápidamente... Y si pasa ese límite, pues ya sé que tengo una alarma, que tengo que hacer un poquito de ejercicios, abdominales, comer un poquito menos, y veo que he pasado de 103 a 100, me quedo bastante más tranquilo. Y no me tengo que sacrificar enormemente, pero siempre no traspasar una serie de rayas que no son adecuadas. Y una raya que no es adecuada es la del tabaco, ya que no vale decir, no, yo bebo poco y también fumo poco. No, usted bebe poco y hace bien si bebe ese poco y no tiene ninguna otra patología y es adulto, pero hace muy mal si fuma ese poco, porque no hay una dosis inocente de tabaco. Es verdad que es mucho peor fumarse 2 paquetes de tabaco o 3 que fumar 3 cigarrillos, sin duda alguna. Pero esos 3 cigarrillos no son inocentes tampoco. La gente debe saber que el tabaco, entre sus muchísimos efectos negativos que tiene, hace que la sangre se ponga como más espesa, las plaquetas se unan más. Pues solo el hecho de fumar 2 cigarrillos al día multiplica por 200 la posibilidad de agregarse las plaquetas, o de hacerse trombo solo 2 cigarros, que es el equivalente al tabaquismo pasivo de tantísima gente, que es como si se fumaran 4, 6, 8 cigarrillos, pues es suficiente para aumentar mucho su riesgo cardiovascular. Por eso a esa línea roja del tabaco no se debe pasar. La del tabaquismo pasivo tampoco. Todo el mundo debe tener la consideración hacia las personas que no quieren fumar, pues no hacer que consuman el tabaco suyo. Entonces ya es una norma solo de educación y de respeto. Si un fumador es adulto y quiere fumar, nadie debe evitárselo.
hay cosas más importantes, pero por favor que no haga que fume una persona que tiene próxima a él y que no quiere fumar. Hay un ejemplo, en el Reino Unido ya están planteando una norma para que los fumadores no fumen en el coche si tienen niños a bordo. ¿Cree que ese camino, sobre todo para que los espectadores sepan que el doctor López ha sido uno de los más defensores de la lucha contra el tabaco en la década pasada, fue de los que trabajó mucho con esta ley, sí, la ley antitabaco? Sí. Entonces, saber si a lo mejor ese camino, por lo menos para velar por los jóvenes y por los menores, que aparte son los que tienen un alto porcentaje a la hora de fumar el primer cigarrillo, siempre están en una edad muy joven, siendo menores. Claro, eso ha sido nuestra guerra con el tabaco de toda una vida, que hemos logrado, yo creo, grandes objetivos, de que fume ya un cuarto de la población, sigue siendo mucho, pero hemos logrado, no solo yo, por supuesto, un equipo enorme de personas, de sociedades científicas, de que reduzcamos muchos millones de fumadores en España. Pero siempre nuestra obsesión ha sido los niños y adolescentes, por la sencilla razón, y nuestra lucha siempre ha sido las tabaqueras y los anuncios de las tabaqueras, porque siempre eran para captar a niños y a jóvenes. Nunca, difícilmente, un adulto de 30, 40 años se inicia en el tabaco. Siempre se inician en los niños, los jóvenes, los adolescentes. Y nuestra lucha a muerte con las tabaqueras era, y las demandas que pusimos en los tribunales, era sobre la captación de jóvenes. Hay estudios recientes que indican que el 90% de los fumadores actuales fumaban de pequeños. Claro, sí. De pequeños estamos hablando de 12, 14, 16 años. Es muy difícil engancharse al tabaco si no tiene uno por debajo de 18 años. Y toda la publicidad, ya digo, ya afortunadamente ya no existe publicidad, pero todos recordaremos, si tenemos algunos años, las publicidades de los coches de carrera. Pues el niño veía el Fórmula 1 con todas las marcas de tabaco, decía, bueno, ya que no puedo yo ser el piloto de este coche, pues por lo menos fumo lo mismo que en teoría fuma el piloto de ese coche, como lo ponéis, que luego el piloto no fumaba, obviamente, aunque recibía los dividendos de la marca de tabaco que ponía en su coche y todas las escuderías. Y eso pasaba en los yates, y eso pasaba en las grandes fiestas, en los grandes... Todo el niño ya se veía que solo triunfaría en la vida si con el cigarro en la mano. Porque no se empieza a fumar nunca de mayor, siempre de niño, con lo cual yo creo que la sociedad, no nosotros, toda la sociedad ha logrado bastante previniendo las campañas enormes y de publicidad que hacían las tabaqueras para enganchar a los niños. Que un adulto quiere fumar, pues enganchado, como si quiere beber más de lo que debe, no somos nadie para entrar en la vida de nadie. Pero sí creo que la sociedad agradece que nos ocupemos de nuestros niños, nuestros adolescentes, antes de que entren en situaciones irreversibles, si hablamos de tabaco, como podríamos hablar de otra serie de sustancias y de problemas. Hemos hablado del corazón, de muchas cuestiones del corazón, obesidad, hipertensión, dieta saludable. ¿Y el estrés? Porque el estrés, y más en esta época en la que parece que todos vivimos estresados. El estrés es importante. A pesar de eso ha habido mucho debate y durante muchos años, muchas publicaciones, unas que decían que no era factor de riesgo, otras que sí, parece claramente que sí. Lo que pasa que ocurre que las personas muy estresadas no solo tienen estrés, sino que el estrés se acompaña, los muy estresados fuman más que los no estresados, suelen tener la tensión más alta que los no estresados, hacen una alimentación más inadecuada que los no estresados. Y entonces, cuando se hacían estudios serios y rigurosos, era muy difícil discriminar en un paciente con mucho estrés y había tenido un infarto, cuánto tenía que ver en ese infarto el tabaco que ese estresado consumía, su tensión alta, su colesterol alto y una alimentación inadecuada. Pero está claro que separando solo el estrés del resto de los factores de riesgo que suelen acompañar al paciente, al individuo estresado, el estrés por sí también se demostró ya en trabajos muy serios que tenía esa personalidad que se llama tipo A, más riesgo, más posibilidades de padecer de corazón que el que no tenía, el que era mucho más plácido y menos problemático respecto a enfrentarse a la vida. Una pregunta que nos han trasladado algunos espectadores es cómo se mide la tensión. La tensión es clave controlarla, pero ¿qué tensión, qué parámetros son los adecuados para un joven y cuáles son los parámetros adecuados para una persona más mayor?
Sí, la tensión hemos tenido como en el colesterol. Siempre hemos ido bajando los niveles. En el colesterol creíamos hace unos años que 250 era muy bueno y ahora sabemos que 200 solo ya es alto y si podemos 180 mejor. Con la tensión igual. Hace unos años se decía, bueno, pues 13,5, 8,5 no está mal. Todos los últimos consensos internacionales han ido bajando y ahora la tensión, por no complicar la vida a los que nos oyen y nos ven respecto a la tensión, es que estuviera en un adulto normal por debajo de 12,8. Si es 12,7, mejor. Se ha demostrado que cuanto más bajo, mejor. Entonces, es verdad que con los años una persona de 70, 80 años que tenga 13,8, pues es magnífico, pero si es un adulto joven que tenga por debajo de 12,8, 12,7, pues todavía mucho mejor. Eso es el nivel que debemos marcarnos. Nunca, a ser posible, se tenga la edad que se tenga, que nos pase de 13,8. Todo lo que sea de ahí para abajo, mejor. Es muy frecuente ver a muchos pacientes en la consulta que dicen, estoy muy preocupado porque tengo 10,6 de tensión. Se le pregunta, ¿está usted cómodo? ¿Se encuentra bien? ¿Está estupendo? Pues no se preocupe en absoluto porque tenga 10,6. Con esto quiero decir que cuanto más bajo mejor, siempre que no se tenga síntomas. Si está uno en pleno verano en Sevilla con 8,4 y no puede uno tirar de su cuerpo, pues evidentemente no es adecuado. Pero si uno tiene la tensión en 10 de máxima, en 11 de máxima, en 9,5 de máxima y se encuentra muy cómodo, se encuentra bien, maravillosamente bien. Cuanto más bajo, mejor. Como el colesterol, cuanto más bajo, mejor. Pues con ese consejo nos quedamos. Muchísimas gracias, doctor López. Que tenga una buena cabalgata en las próximas semanas. Y antes de irnos a la publicidad y para completar el bloque de salud cardiovascular, nos hemos desplazado a la Asociación Corazón y Vida para ver a unas personas que prevenir, a lo mejor no pueden prevenir, pero sí que pueden tratar a esos niños con cardiología congénitas. Con ellos vamos y con nuestra compañera Eugenia Jiménez. Esta semana las puertas de la consulta se abren para abordar el tema de las enfermedades de corazón. Visitamos la Asociación Corazón y Vida, que se dedica desde 1993 al apoyo de familiares y afectados en el desarrollo de cardiopatías congénitas. Nace de la mano de los pediatras del Hospital Infantil Virgen del Rocío, con el objetivo de contribuir a la atención integral de los afectados por dichas patologías. El director de la asociación, Eduardo Morales, nos explica las características que determinan este tipo de enfermedades. Las cardiopatías congénitas, bueno, pues son problemas en el desarrollo fetal de lo que es el corazón, los tabiques, las válvulas o los tractos de entrada y salida al propio corazón. A nivel fetal se genera mal todo esto que hemos dicho y salen con algún problema. Los profesionales distinguen entre cardiopatías leves y cardiopatías complejas. Los familiares de las últimas son los que conforman Corazón y Vida desde su formación, y se trata de cardiopatías que requieren de varias intervenciones y varios cateterismos. Para que os podáis hacer una idea, pues mi hija con 10 años le habían hecho 7 cateterismos, algunos de ellos intervencionistas, con implantes de stent en cuanto salieron, y 3 operaciones extracorpóreas. Y ahí estamos, en una carrera de resistencia. Una carrera de resistencia llena de altibajos, en la que los afectados tienen que aprender a vivir con las limitaciones que la enfermedad les ocasiona. Nosotros, desde que nos juntamos, observábamos que nuestros chiquillos, que nuestros hijos tenían ciertos parecidos en algunas cosas, ¿no? En la movilidad, en la psicomotricidad, en resultados escolares, y decíamos le preguntábamos a los propios médicos que si existían problemas de neurodesarrollo con las cardiopatías congénitas. Ellos decían que no. Con el paso del tiempo y gracias a los avances de la medicina, se ha demostrado que existe un vínculo directo entre las cardiopatías congénitas y los problemas de neurodesarrollo, al menos en un porcentaje de los niños afectados. Pero el mayor avance científico en relación con los problemas de corazón ha sido el descenso de la mortalidad. Se han ido mejorando las esperanzas de vida. Antiguamente niños que nacían con una cardiopatía destacable o compleja se morían y punto, ¿no? Pero claro, eso ha generado, actualmente se suele establecer en un 90% la sobrevivencia de este colectivo, ¿no? Eduardo nos cuenta cómo Corazón y Vida intenta avanzar en función de las demandas sociales. El acompañamiento psicológico de padres y niños es otra tarea primordial. Tenemos un servicio de asesoramiento que atendemos a toda España.
Tenemos el servicio de psicología con una trabajadora en el propio hospital infantil que atiende a los afectados cuando están ingresados. Quizás donde se debería de comenzar a dar ese apoyo sería casi en el diagnóstico, ¿no? Porque es el momento en el que se crea ese impacto en los padres, donde los padres están pensando en ese hijo deseado y aparece una noticia que rompe todos sus esquemas, ¿no? Es fundamental que los niños, sobre todo en etapa de desarrollo, entiendan que estas patologías son solo una característica que de ningún modo configura su personalidad. En el caso de las cardiopatías congénitas es una carrera de fondo, por supuesto, sin lugar a dudas. Una carrera de fondo en la que, pese a los obstáculos, la meta es alcanzable. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla.